Hola, buenas noches. Voy a dejar la clase grabada para poder seguir avanzando con los temas y pues no nos coma el tiempo. La clase pasada estábamos viendo un poquito sobre los actos de comercio. Los actos de comercio pues son básicamente aquellos que la ley clasifica como actos de comercio. Estos los vamos a encontrar en el artículo 75 del Código de Comercio. Por ahí le dimos una leidita a todos para poderlos ubicar y pues nos vamos a encontrar con ciertas características que son comunes a todos estos actos de comercio, ¿verdad? Son actos con propósito de lucro, que además son de intermediación, son actos masivos y actos realizados por empresa, con propósito de lucro, porque pues lo que busco es vivir de ahí, obtener una ganancia y son de intermediación, es decir, yo voy a comprar algo no para usarlo, sino para hacer esta parte del comercio, ¿verdad? Para volverlo a vender. Actos masivos porque lo que se busca es volumen, ¿verdad? Yo no voy a comprar un par de zapatos, sino que voy a comprar pues un camión, ¿no? Lleno de zapatos para poder hacer esta parte de la intermediación y vendérselos al usuario final. Y pues también los actos realizados por empresas. Hablábamos de la clasificación doctrinal de estos actos. Los actos esencialmente del derecho civil, pues son aquellos que únicamente están reglamentados, normados por el derecho civil. Los actos absolutamente mercantiles son aquellos que están normados únicamente por el derecho mercantil. Y hay actos que tienen normativa tanto en el derecho civil como en el derecho mercantil y los vamos a llevar de mercantilidad condicionada. Estos, pues, cuando el acto principal de comercio es mercantil, pues los accesorios también son mercantiles. Y además pudiera haber actos unilateralmente mercantiles, son los que se llaman actos mixtos, en donde una de las partes puede estar reglamentada por el derecho civil y la otra por el derecho mercantil. Y lo que nos dice la normativa es que se va a ir a la parte mercantil para poderlos hacer. Aquí nada más como ejemplo, porque creo que esto no quedó como tan claro la clase pasada. En actos esencialmente civiles podemos encontrar, por ejemplo, una hipoteca en donde a pesar de que la da un banco, que es una institución financiera que nos dice el Código Civil que todo lo que hagan los bancos son de naturaleza mercantil, la hipoteca está reglamentada únicamente por el derecho civil y entonces los juicios de hipoteca, aunque sean de un comercio, de un banco, se van a hacer por la vía civil, por la vía hipotecaria. Actos absolutamente mercantiles, por ejemplo, los cheques. Así yo sea una ama de casa, si recibo un cheque, me va a reglamentar el derecho mercantil. Y los actos de mercantilidad condicionada, mencionaba, por ejemplo, los contratos, ¿verdad? La compraventa, arrendamiento, comodato, son actos, son contratos que están reglamentados tanto por el derecho mercantil como por el derecho civil. Y nos vamos a ir a, pues a las reglas generales, ¿verdad? Si son actos que tienen esta intermediación, fines de lucro, etcétera. Si el acto principal es mercantil, los actos accesorios van a seguir la suerte de lo principal. Y los actos unilateralmente mercantiles, ya lo adelantaba, si una de las partes se rige por el derecho mercantil, las dos se deben de regir por el derecho mercantil. Entonces fue básicamente lo que alcanzamos la clase pasada y vamos a entrar al tema de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles como tal, pues es una asociación, ¿verdad? Lo que se busca, es buscar un fin, unirse con otras personas para tener una mayor facilidad pues en este ánimo de lucro. Las sociedades mercantiles tienen sus orígenes en la Edad Media. El día de hoy son un elemento primordial para concebir al derecho mercantil, por lo que en nuestro país se ha desarrollado legislación especial para regular su régimen jurídico, ¿verdad? Tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde nos va a decir las características de cada una de las sociedades, porque precisamente las empresas pues son parte importante de la economía del país y pues de la vida diaria. De esta normativa pues vienen todos los derechos, obligaciones que tiene la sociedad y cómo debe de funcionar. Como antecedentes históricos, vamos a encontrar remontados a la Edad Media. Durante la Edad Media, si recordamos, pues los comerciantes, los artesanos, se podían agrupar en gremios
para poder organizar sus actividades, ¿verdad? Defender sus intereses. Entonces, estas agrupaciones, estos gremios, pues los vamos a encontrar como los primeros antecedentes que ya después formarían las sociedades mercantiles. Entonces, esta formación de gremios medievales va a obedecer porque en la Baja Edad Media empieza a florecer la economía, empieza ya a haber innovaciones técnicas, mejoras en los cultivos, en los riegos y pues empieza a haber como mucha abundancia en mercancía. Empiezan también guerras, cruzadas y todo esto permite la movilización tanto de personas como de riqueza. Entonces toda esta economía que pues es incipiente empieza a tener un impacto en la sociedad porque ya empiezan las personas a especializarse, no es que empiece yo a vender ahí como lo que me sobra o algo ahí que tenga de pronto, sino que ya me dedico exclusiva y específicamente a eso, ¿verdad? A hacer mi profesión, únicamente me dedico a este intercambio. Entonces se empieza también a haber más riqueza, más abundancia, a emplear a un mayor número de personas en la producción, en la comercialización de productos. Ya si yo siembro algo y empiezo a ver que pues la cosecha está dando, empiezo a emplear gente, empieza a mover mi economía. Y entonces, al llegar al Renacimiento, este grupo de comerciantes se consolida como una nueva clase social. Es decir, estos comerciantes que al principio como que los veían ahí medio mal, como de la clase humilde, trabajadora, obrera, empiezan ya a movilizar y empiezan a tener una pues un poder económico incluso mayor que el de ciertos nobles. Entonces empieza a verse como un grupo influyente, como una nueva clase social, ya políticamente también empieza esta nueva clase a acomodarse y entonces empiezan también los descubrimientos geográficos. Los recursos de los soberanos empiezan también a escasear porque las personas ya no querían como pagar los impuestos para que ellos pudieran seguir viviendo de eso, empiezan un poquito a revelarse las gentes y además pues los recursos de la nobleza empiezan a limitarse un poco más para poder obtener financiamiento, por ejemplo, en el descubrimiento de toda la tierra, empiezan a acercarse a los comerciantes y pues a pedir este tipo de empresas, ¿no? Lo que pedían eran inversiones que no nada más se podía soportar un solo comerciante, entonces era el monto de los recursos muy grandes porque pues se trataba de descubrir nuevas tierras y pues esto además tenía muchos riesgos, porque pues si se perdía el navío, perdía la persona todo su dinero, y por estas razones lo que empiezan a hacer es organizarse entre varios comerciantes, reciben la autorización del soberano y entonces empiezan ya como tal a formarse estas empresas, estas sociedades mercantiles, para poder llevar a los navíos, encontrar nuevas tierras, de ahí recuperaran su inversión y en caso de haber pérdidas, pues la pudieran soportar entre todos. Entonces fue como ya básicamente el rey organiza a los comerciantes que de por sí ya estaban organizados en gremios, pero los organiza para que puedan invertir en un fin en específico, por ejemplo, en las nuevas tierras. Y pues de esta forma los organiza el soberano y da pie a que se empiecen a formar las primeras sociedades mercantiles. Entonces, ya en nuestra sociedad vamos a encontrar un marco jurídico muy amplio donde reglamenta todas las sociedades mercantiles, pero pues esto lo veríamos ya la siguiente clase, nada más a modo de introducción de las sociedades mercantiles para poder dejar el tema de esta semana, no atrasarnos más en los temas y poder iniciar la siguiente semana directamente con el marco jurídico de las empresas, poder entender un poco más cómo funcionan, definir ya lo que es una sociedad mercantil. Entonces, pues esto lo veríamos en la siguiente clase. El resumen de hoy básicamente sería el, eh, los antecedentes históricos, que son las generalidades de la sociedad mercantil, y pues nada más con eso ya tenemos la tarea de esta semana 7. Entonces, bueno, pues que estén muy bien, hasta luego, cuídate mucho, bye.